Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta conferencia, La dimensión interna de la paz. Primeramente, nos vamos a presentar. Eh, Mi nombre es Mariana Félix. Sí, soy profesora desde hace ya 20 años. Ya no tengo bien la cuenta de la cantidad de años que tengo dando clases. Soy historiadora de tiempo completo, ¿sí? Y también estoy culminando la carrera de psicología, que complementadas estas dos áreas de conocimiento, pues nos ha dado como resultado esta plática, esta conferencia y el curso que estamos por dar a conocer también. Este, eh, pues tengo muchísima experiencia con jóvenes que son los principales, los más vulnerables en todo este contexto de violencia que vive en nuestro país. Entonces, conocemos muy bien cómo se inicia, cómo se desarrollan esas actitudes o esas inclinaciones hacia la violencia, ¿sí? Porque están en un contexto y además una estructura social donde los vuelve muy vulnerables. Entonces, esta plática trata de ir a lo profundo de nosotros, que es donde se origina el conflicto, que al mismo tiempo cuando empieza el joven o las personas a interactuar con los demás, pues es cuando se generan esos conflictos que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a analizar esa dimensión interna para saber de qué manera nosotros le estamos dando ese sentido a la violencia que estamos viendo todos los días, que no es algo, es un problema que nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque la materia, la principal materia gris de este país resulta que está siendo asesinada. O sea, el narcotráfico, en fin, distintas manifestaciones de violencia. Necesitamos conocer dónde empieza. Empieza en nosotros, pero ¿cómo? ¿Cómo se configura? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo se va haciendo una bola de nieve que nos está llevando eh, a ver cómo nuestros jóvenes, o sea, que son el futuro y que están desapareciendo, no están, o sea, están muriendo. Eso es algo muy, muy grave. Entonces yo como docente me he dado a la tarea de empezar a generar toda a hacer una radiografía de lo que es la violencia, ¿sí? Entonces vamos a compartir, vamos a compartir el material que tenemos preparado para hoy. Y aquí pues está una, una breve reseña de lo que he hecho, ¿no? De qué es de lo que soy yo, ¿no? Historiadora, profesora de nivel medio superior y superior, culminando la carrera de psicología y empezando a abrir este espacio que está enfocado precisamente a encontrar las causas profundas de la violencia, ¿sí? Entonces, este tema, esto que estamos realizando hoy, pues es parte del curso Construyendo la Paz, ¿sí? Es parte de ello y nos vamos a ir a la parte medular de lo que es la dimensión interna, pero aquí están, por ejemplo, el concepto general de paz, que no vamos a profundizar mucho en ello porque eso es parte de lo que es el curso en sí, el curso de Construyendo la Paz, ¿sí? ¿Qué es la paz? Sí, esto tiene que ser algo muy interactivo, Francisco. Si usted gusta ir participando, puede irlo haciendo, ¿sí? Pues hay una definición muy oficial de lo que es la paz, que se refiere a lo que es la ausencia de conflicto, estado de armonía, justicia y respeto, convivencia pacífica o resolución de conflictos sin violencia, ¿sí? Pero aquí es muy importante hacer una distinción entre diferentes tipos de paz basados en los aportes
de uno de los investigadores más prominentes en los temas de la paz, investigación y aporte, ser un gran mediador, Johan Galtung, un sociólogo matemático europeo que nos dio estas bases, ¿sí? Y hablaba de una paz negativa, que es la que prevalece en este país y en la mayoría de los países subdesarrollados, que es como que lo convierte en el caldo de cultivo para que haya este tipo de violencia. Por ejemplo, la paz negativa, o sea, no hay una guerra directa, no hay una guerra, por ejemplo, como la que estamos observando en Medio Oriente, ¿sí? Pero no hay justicia social, no hay equidad, ¿sí? Se refiere a que no hay guerra, pero, sin embargo, aunque no hay un conflicto armado como tal, ¿sí? Hay otras violencias estructurales como lo son la pobreza, la represión, la desigualdad o el racismo sistémico, ¿sí? Esto, esto obviamente es como un caldo de cultivo. No hay un conflicto como el que estamos observando en Medio Oriente, pero hay una estructura que sí puede generar un conflicto o sea, más grave. Y, y sabemos, sí, que realmente en México sí hay un conflicto muy fuerte del narcotráfico, los cárteles, las guerras de los cárteles, el enfrentamiento directo e indirecto que se hace a los cárteles de la droga, pues nos deja ver que sí estamos viviendo una guerra, pero se le llama guerra contra el narco. No podríamos decir que es una guerra civil porque es un enfrentamiento entre Estado y narcotraficantes, ¿sí? Entonces, sí hay un conflicto grave en nuestro país. Hemos tenido una paz negativa, sí, antes de la guerra contra el narco. ¿Por qué? Porque todo el caldo de cultivo que propicia los conflictos violentos lo hemos tenido durante muchísimo tiempo, como lo es la injusticia, la impunidad, la corrupción. A eso se refiere lo que es la paz negativa. La paz negativa considera todos esos aspectos estructurales de nuestra sociedad que nos llevan eh, a conflictos más graves, ¿sí? Eso es considerando la cuestión estructural, ¿sí? La paz negativa se refiere a eso. ¿Y qué es la paz positiva? O sea, la contraparte. Aquí sí es cuando hay justicia social, hay equidad, hay armonía estructural, hay respeto a los derechos humanos, ¿sí? Hay condiciones que no generan esa violencia, ¿sí? Este, y es como la meta que nosotros deberíamos de tener como, si hablamos en cuestiones de Estado, de gobierno, esta es la meta, la paz positiva, ¿sí? Entonces es muy complicado que lleguemos a una paz positiva total, porque cuando tenemos tan arraigado el problema del narcotráfico, que se ha infiltrado hasta a todo el sistema, es muy difícil que haya paz positiva en este país, ¿sí? Muy difícil. Y lo podemos comprobar a diario con todo lo que sucede, ¿sí? Entonces, es imposible, es prácticamente imposible que haya un conflicto si la sociedad es justa, si hay una buena distribución de los recursos, si hay respeto a la diversidad, en fin, toda esa estructura, si hay paz positiva, no puede haber conflicto, ¿sí? Entonces, aquí hay otro concepto también muy importante que es la violencia estructural, ¿sí? La violencia estructural es esa violencia que nosotros la traemos muy arraigado dentro de nuestro ser porque es una violencia aceptada, ¿sí? Es invisible, es silenciosa, está normalizada totalmente, ¿sí? Está muy relacionada con esa idea de roba, pero para dárselo a los pobres. Ok, esa violencia está totalmente justificada. Eso es violencia estructural, ¿sí? O roba, pero roba poquito, ¿sí? Violencia estructural, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos nos hablan de esta violencia invisible que potencia el conflicto a gran escala.
Entonces, esa la sostenemos nosotros. Está muy metida en nosotros. Entonces, sí, hay hasta altares a personas, a delincuentes que solamente por el hecho de repartir lo que robaban, hasta hay un altar, hay una veneración a eso. Eso es parte de la violencia estructural, ¿sí? Entonces, esto es una serpiente de muchísimas cabezas. Necesitamos hacer un cambio profundo desde nuestro interior, por eso el tema de la dimensión interna de la paz necesitamos hacer un cambio desde dentro y ahorita vamos a analizar por qué, ¿sí? Esto, la fórmula para la paz de Johan Galtung, ¿sí? En su texto La geopolítica de la paz, habla de la fórmula que tendríamos que nosotros llevar a cabo para poder lograr la paz. Fíjese bien, como dice, relaciones de equidad. Ahí ya está un concepto. La empatía, porque la empatía nos ayuda a la comprensión profunda de todas las partes. La reconciliación, o sea, que es la limpieza del pasado, la reconstrucción de un futuro, ¿sí? Identificación del conflicto subyacente, o sea, que es la búsqueda son las causas invisibles del conflicto, ¿sí? O sea, todo lo que está detrás de la manifestación violenta, ¿sí? Entonces, según Johan Galtung, estos 4 aspectos nos ayudan a lograr la paz, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cuál es el gran impedimento para que se lleve a cabo, o sea, qué necesitamos tener, salud, qué Gracias. necesitamos hacer para poder establecer relaciones de equidad, qué necesita suceder en nosotros para que seamos empáticos. ¿Qué necesita suceder para que nosotros nos reconciliemos con nuestro pasado? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Tiene que haber una revolución, una renovación total de nuestra conciencia. De lo contrario, es prácticamente imposible. Y esa renovación puede venir, generalmente viene porque ya sufrimos demasiado a causa de la violencia. O sea que hace falta una reconstrucción total, pero porque ya sufrimos demasiado, ¿sí? Ya pasamos demasiado conflicto, demasiados problemas. Y no sé si nosotros como mexicanos tengamos fondo en ese sentido, porque ¿cuántos años tenemos padeciendo violencia? Muchísimo, muchísimo, ¿sí? Entonces aquí ya nos vamos acercando, ya en esta parte, nos vamos acercando ya un poco más a la cuestión de la dimensión interna, ¿sí? Todos tenemos en nuestro interior, tenemos un conflicto, ¿sí? Tenemos un conflicto, tenemos una parte negativa, una parte oscura que cuando no la podemos controlar genera conflicto afuera, ¿sí? Genera conflicto. Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros trabajar eso sin ser destruidos por esa parte negativa? En eso se enfoca precisamente esta clase, esta conferencia, de saber cómo podemos gestionar eso, porque esa parte negativa que está dentro ha ocasionado a lo largo de la historia terrorismo, genocidios, narcoviolencia. Estos solamente son 3 ejemplos. Hay otras manifestaciones de violencia, ¿sí? Pero en estos tres los considero porque son los más recurrentes, ¿sí? Son los que ahorita tienen al mundo de cabeza. Terrorismo, ¿sí? El terrorismo es a causa de un fanatismo, el fanatismo religioso, ¿sí? Eso es lo que le da sentido de vida a la persona. Es un sentido de vida escatológico, o sea, es de ultratumba, o sea, yo voy a morir, voy a ir a morir allá, pero me voy a ganar el cielo con esa muerte, ¿sí? Entonces la identidad la da, o sea, el yo de la persona se conforma por ese extremismo religioso, se está totalmente arraigado y es prácticamente imposible que eso termine en ese tipo de países. ¿Por qué? Porque es el sentido de vida de la persona. Su yo está conformado
de todas esas características violentas que le dan sentido a la persona, ¿sí? Por eso es muy difícil que en la cabeza de esa serpiente muera, es muy difícil. Tiene que haber un fondo muy fuerte para poder que así sea, ¿no? Entonces, la violencia estructural, o sea, es una violencia normalizada, es todo un honor para ellos que un hijo vaya y muera porque se ganó el cielo con eso. Es una violencia estructural, ¿sí? Entonces se convierte en un mártir, ¿sí? Y va a tener una recompensa al morir. La idea de convertir a los infieles y morir por ello es el sentido de vida escatológico y los padres del terrorista, perdón, lo forman en tal objetivo. Entonces, ahí está. Pero empieza dentro. Esto empieza dentro. O sea, esas manifestaciones de violencia empiezan desde dentro de la persona. Ahora, los genocidios también tienen mucho que ver con la cuestión de la identidad. El genocidio es una decisión de Estado. Un Estado decide ir a exterminar al grupo que considera diferente. Y tenemos muchísimos ejemplos, ¿sí? El Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los armenios, los turcos acabaron con los armenios en 1905, el genocidio en Ruanda en 1994. Los Hutus exterminaron casi totalmente a los Tutsis en aquel entonces. La película Hotel Ruanda pues, representa muy bien lo que es este genocidio tan muy poco conocido. ¿Sí? El más conocido aquí de los que están en la lista es el Holocausto judío. Entonces, aquí también tiene mucho que ver con la dimensión interna porque la persona como que no está muy bien eh, no tiene conciencia de quién es y por lo tanto, al que está afuera, al otro, lo considera su enemigo porque realmente no tiene conciencia de quién es él. Y cualquiera puede atentar contra su identidad, contra su cultura, contra su grupo, porque realmente él no tiene conciencia de quién es. Entonces, ahí es donde empieza, esa es la dimensión interna de estas manifestaciones de violencia. Ahora, la narcoviolencia, que es lo que a nosotros nos tiene abrumados en este país, ¿sí? ¿Cuáles son los móviles? ¿Qué mueve a una persona, a un joven, entrar a las filas de la violencia? ¿Sí? La persona destaca económica y socialmente a través de actividades ilícitas, es decir, los valores están en la persona, en el clan familiar están totalmente al revés, porque es todo un honor destacar a través de actividades ilícitas. Qué valiente es, ¿sí? Lo hace muy valiente el atreverse a hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Y es muy noble porque saca adelante a la familia a través de actividades ilícitas. Entonces ya ahí ya se va conformando una identidad, ¿sí? Pero esto, ¿por qué pasa? Porque hay una falta de conciencia de las capacidades propias. No hay sentido de vida. La identidad la da su capacidad para poseer bienes materiales, ¿sí? Entonces, aquí ya hablando en términos psicológicos, ¿sí? El yo está completamente conformado por la información del contexto y los esquemas familiares. Entonces, la conciencia está totalmente dormida porque como la conciencia es la que nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo, y obviamente no está escuchando lo que dice la conciencia, está dormida la conciencia, ¿sí? Entonces aquí, como lo comentaba al principio, ¿quiénes son los más vulnerables? Los jóvenes. ¿Y cuáles son las características de la familia de donde provienen estos jóvenes que son los que más afectados están? Son las familias monoparentales, ausencia del padre. En la gran mayoría de los casos, los jóvenes que incursionan en actividades ilícitas del narco tienen la característica de que no tienen papá o no fueron creados por su papá. Y la madre, obviamente, como tiene que llevar a cabo estos dos roles, es sumamente difícil. Y las que lo logran es porque han realizado un trabajo de padre y madre y el trabajo de padre lo han hecho como todo un militar, es decir, esos límites y esa fuerza que tiene que establecer el padre
lo hace ella y lo hace como militar. Y es lo que salva a sus hijos, ¿sí? Pero porque él tuvo que hacerlo de esa manera, o sea, la falta de papá ocasiona esa desviación de la conducta, ¿sí? Entonces, Francisco, si usted tiene alguna opinión o alguna reflexión al respecto, puede pedirme la palabra, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Todo esto es un antecedente, ¿no? De lo que es ya nos vamos acercando más a nosotros en esta parte. Dice, radiografía de la violencia en México, jóvenes sicarios, ¿sí? Entonces, aquí hay un planteamiento. Yo tengo un planteamiento del problema. ¿Por qué los jóvenes son los protagonistas de la violencia en México? ¿Sí? Mi hipótesis, mi supuesto, es que la vulnerabilidad de los jóvenes se debe a una estructura familiar disfuncional. Generalmente provienen de familias monoparentales dirigidas por la madre. La ausencia parcial o total de la figura paterna propicia el debilitamiento de la autoestima y de la identidad, elementos determinantes en la conformación integral del ser humano. ¿Sí? Hay investigaciones recientes sobre que se han puesto a profundizar en los vínculos de estos jóvenes y en su mayoría estos odian a su padre. La gran mayoría odia a su padre porque no estuvo, porque cuando estuvo maltrató a mamá, porque no se ocupaba de sus responsabilidades, porque era violento. En fin, unas ciertas características, en su mayoría todos coinciden en lo mismo. Odiar hasta la muerte a su padre, ¿sí? Eso también es la dimensión interna de la paz, porque si en la estructura familiar se está viviendo todo esto, entonces podemos entender por qué afuera está sucediendo lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, aquí ya vamos a hacer en esta parte una correlación entre la fórmula de la paz de Galton y lo que se ocupa para poder nosotros desarrollar una conciencia, una forma de vida de paz, ¿sí? Relaciones de equidad, relativamente horizontales. ¿Por qué el joven que crece en ese contexto familiar no puede establecer relaciones de paz? O sea, esos jóvenes sicarios, ¿sí? ¿Por qué no pueden? El joven crece fragmentado. Es prácticamente imposible que establezca relaciones de equidad, ya que establece relaciones, o sea, no puede establecer relaciones equitativas, ya que su medio de darse a conocer es el enojo y la ira. O sea, es imposible que establezca relaciones de equidad porque está enojado, está muy enojado con su origen, con su estructura familiar. Donde debió de recibir protección, no había, ¿sí? Entonces, ¿por qué un joven que está dentro de las filas del narco no puede tener empatía por la vida de otra persona? ¿Sí? O sea, ¿por qué no puede comprender las otras partes? No puede empatizar con el dolor de otros porque el lugar que debió ser seguro para él está completamente roto, ¿sí? Donde se debió de dar seguridad no puede hacerlo, no, nunca ha vivido eso, no lo ha tenido jamás, por lo tanto, lo que va a dar a la sociedad es lo mismo que él vivió dentro del espacio de la casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué tampoco puede establecer una reconciliación con los demás y dejar de matar? ¿Sí? Porque no puede reconciliarse con sus padres, principalmente con el papá, ¿sí? Con la mamá es otro asunto que también genera otro tipo de violencia, el feminicidio, ¿sí? El tipo de vínculo que establece con la madre, ese vínculo disfuncional en gran medida ocasiona los feminicidios o bien el odio, la repulsión, el rechazo hacia la mujer ocasiona los feminicidios, ¿sí?
también se encuentra, la causa más fundamental se encuentra ahí. Entonces, tampoco puede establecer una reconciliación con nadie ya que está en guerra con sus papás. La mayoría de los jóvenes que ingresan a la delincuencia revelan odiar al padre hasta la muerte. Entonces, el día, si ellos tienen la oportunidad de hacerlo, obviamente, pero generalmente mueren. Si ellos tuvieran la oportunidad de sanar ese vínculo con sus padres, ellos pudieran salvarse, ellos pudieran tener otra oportunidad, pero es muy complicado, ¿sí? Generalmente tienen que pasar mucho, mucho dolor para poder hacer una sanación interna, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a nosotros a entender por qué por más que vayamos a las escuelas y que demos a entender, les demos a conocer todo esto, es como hablarle al vacío, es porque realmente están totalmente congelados, están fríos, ¿sí? Están fríos. Se tendría que establecer otro tipo de estrategias ya más relacionados con la cuestión interna de todo lo que les está pasando. Pero nosotros como adultos que empezamos a conocer todos estos elementos, ya podemos tener nosotros las pautas para comprenderlos y no solamente comprenderlos, poder ayudar al que podamos ayudar. Hola, José, bienvenido, buenas tardes. ¿Tienes encendido? Te voy a silenciar, ¿ok? Ok, entonces, hasta aquí vamos bien. No sé si tengas alguna pregunta, Francisco. Sí, yo veo que en las familias está la situación de la violencia por parte de los padres o las madres por la educación que se les brinda, ya sea a las hermanas o a los hermanos. Entonces de ahí pues viene la situación, la economía, ¿no? La economía, que si el papá trabaja o la mamá, o el medio ambiente en el que se desarrollan las personas, también es un índice donde hay situación delincuencial, y también en los centros penitenciarios que hay papás que viven en prisiones y las mamás los llevan a los centros penitenciarios. Entonces los hijos crecen bajo ese estatus de violencia o de creencia, y eso es bueno cuando pues es una situación mala para la situación que se vive en México, ¿no? O lo que se viene viviendo en el medio en el que se desarrolla la familia. Entonces, Así eso es. considero que es algo, una crimogénesis de violencia que se vive a través de, como una herencia, ¿no? Que dan los papás. Sí, por supuesto, porque la forma en que nosotros nos desplazamos, nos vinculamos en el mundo, en nuestro trabajo, en todos los espacios donde nosotros podemos estar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar está totalmente influenciada por nuestros padres. Entonces, si ese lazo, si ese vínculo fue conflictivo, fue disfuncional, generó mucho dolor, mucho sufrimiento, entonces es muy complicado que podamos establecer relaciones sanas, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, ahí vamos, entonces ya vamos más ya, ahora sí, a la cuestión interna, ¿sí? De lo que, de lo que te comentaba ahorita. Entonces, si los hilos de la violencia se tejen en las familias fragmentadas, ¿qué ocasiona esa fragmentación? ¿Sí? Todo apunta a la forma en que nos vinculamos con la contraparte. ¿Cuáles son los aspectos que nos llevan a vincularnos y en qué forma nos vinculamos? ¿Sí? La familia, o sea, las relaciones de pareja tienen un impacto social, cultural, en todos los sentidos. ¿Sí? La pareja, los motivos de la unión, las características de la unión, si es compromiso, si no hay compromiso, la forma en que establecemos ese vínculo con la contraparte viene a definir muchísimas cosas. Y yo me atrevo a afirmar que la forma en que nosotros nos vinculamos afecta totalmente a nuestros hijos y tiene un impacto allá afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en las relaciones vinculares? ¿Qué está pasando en la familia?
que los jóvenes no están siendo presa fácil de la violencia, están yéndose, ¿sí? Es muy grave todo lo que está pasando, muy, muy grave. Entonces, vamos a ver. eh, Entonces, los vínculos de este tipo son la base bajo la cual se conforma el individuo, ya que dependiendo de la forma en que nos vinculamos, afectamos de una u otro modo a todo el resto de los integrantes de la familia, los cuales posteriormente se vincularán de la misma forma o bien tratarán de llenar los vacíos que dejaron sus padres. La forma en que nos vinculamos con nuestros hijos es la misma forma en que ellos se van a vincular con el exterior, ¿sí? Eso es algo totalmente, eso es como una ley ya de la cuestión de las relaciones de pareja y cómo afectamos nosotros a nuestros hijos en toda su composición física, mental, espiritual, emocional, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo esos acontecimientos de violencia, cuando estamos viendo todo lo que está pasando, la principal, la introspección que debemos de hacer es o sea, nosotros tenemos que voltear hacia adentro y ver de qué manera nos estamos vinculando, porque es en la pareja, en la relación, esta parte de la dimensión interna está afectando, ¿sí? El por qué me vinculé, cuáles son eso, el trato que se da, todo esto influye muchísimo, ¿sí? Entonces, de ahí vienen muchas patologías en los jóvenes, muchísimas patologías dependiendo del tipo de vínculo que establecieron sus papás, ¿sí? Entonces, generalmente los jóvenes que actualmente los estamos perdiendo en las filas de la violencia, vienen de este tipo de familias, o bien papá totalmente ausente, papá no está, papá murió, papá está desaparecido, o bien vive pero no lo veo, no lo conozco, no da pensión, en fin, una serie de características que debilitan esa parte de la que se conforma también el joven. La presencia del padre delimita el carácter, la autoestima, la forma en que se va a vincular con los demás. Le establece los límites. El padre establece los límites porque le ayuda a conformar su autoestima. Entonces, si esa parte no se encuentra o está totalmente distorsionada, obviamente el adolescente va a desviar su camino. Cuando no lo desvía es cuando la mamá hizo el doble trabajo y lo hizo tan bien que logró que su hijo se conformara como un ser integral. Pero en la mayoría de las veces, o sea, en muchas ocasiones la madre no puede con todo porque trabaja, tiene que llegar a casa a hacer sus actividades diarias, está muy agotada. No en todos los casos se puede. Las mujeres que pueden hacerlo son las que están salvando a este país. ¿Por qué? Porque están conformando seres integrales, las que sí lo pueden hacer, ¿sí? Esto también es parte de la dimensión interna de la paz. Entonces, el aumento de los divorcios año con año es también uno de los elementos que nos ayudan a entender la dimensión interna de la paz. ¿Por qué? Porque si está habiendo demasiada separación, que generalmente ni siquiera es porque la persona está justificando el divorcio, solamente se quiso ir, solamente se quiso separar. Esa es la causa, o sea, ¿sabes qué? Es divorcio express. Me divorcio y ya no quiero saber nada. Entonces eso está hablando de un vínculo muy debilitado. Y esa forma de vincularnos está hablando de nuestra conformación interna, nuestros problemas emocionales, psicológicos, que están afectando el vínculo, ¿sí? Entonces, regreso otra vez a lo que comentaba al principio. Si nuestros jóvenes están creciendo dentro de una familia totalmente disfuncional, donde no hay respeto, donde el papá golpea
o es irresponsable, o es una madre que no pone límites, eso se va a reflejar afuera y se está reflejando todos los días, ¿sí? Eso es muy importante delimitarlo, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a otra parte medular del problema. Ya vamos a la otra parte medular, ¿sí? ¿De dónde viene la forma en que nos vinculamos? ¿Sí? ¿De dónde viene? Eso es algo muy importante que también tenemos que saber. ¿De dónde viene? ¿Sí? Hay una historia familiar que conforma nuestra parte de nuestro ego, que es un 45%. Normas y reglas impuestas o no impuestas por los padres. Ego también es una parte de nuestro ego, 45%. Y el contexto en el que estamos viviendo, que es un 10%. ¿Sí? Entonces van a decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? O sea, lo que está pasando afuera no influye. Por supuesto, nos hacemos vulnerables ante el contexto solamente si la historia familiar y los papás tienen ahí desequilibrios. Si se supieron trabajar los desequilibrios en la cuestión familiar, en la cuestión de los papás, el joven crece totalmente fortalecido. Y por más violencia que haya en el contexto, no es presa fácil de esa violencia. Sabe muy bien cuáles son sus propios límites. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gran mayoría sí se está dejando devorar por ese 10% de contexto. ¿Por qué? Porque los otros 45% están totalmente fragmentados. ¿Sí? Eso es algo muy, muy grave, muy, muy grave. Tanto la historia familiar como la cuestión de normas y reglas impuestas por los padres que conforman al yo, conforman a la persona en su ser integral, pues están muy mal, muy mal. Y por eso el contexto, que es lo mínimo, el 10% está devorando a nuestros jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí entonces? ¿De dónde viene nuestra forma de relacionarnos? Bueno, los ejemplos que vimos de nuestros papás, la historia familiar. Y aquí ya vamos a hacer un poquito más énfasis. Entonces, la base de la paz se configura desde dentro de la persona. ¿Sí? Historia familiar, normas, reglas de los padres, contexto que conforma nuestro ego. Fíjense bien, ¿cuál es la base fundamental del conflicto? Que nosotros consideramos que tenemos razón. ¿Y por qué consideramos que tenemos razón? Porque ya hay toda una historia familiar, normas y reglas de los papás, de un contexto en el que crecimos, y consideramos que lo que nosotros consideramos que es verdad, ¿sí? Y de ahí nos viene la idea de que tenemos la razón. En cualquier situación, nosotros siempre consideramos que tenemos la razón y no somos capaces de cuestionar eso que consideramos que es la razón. Y siempre nos estamos dejando llevar por eso. Es que yo tengo la razón y accionamos conforme a esa idea que tenemos nosotros de que tenemos la razón. Y ahí empieza el conflicto. Ahí empieza el conflicto. Pero el origen de ese conflicto está en esa historia familiar, en esa historia de los papás, que no hemos podido quitarnos, que no hemos aprendido de ello, ¿sí? No lo hemos aprendido. Entonces, eso es lo que es, esa parte es fundamental para entender por qué los jóvenes están ahorita muriendo. Esa es la principal razón, ¿sí? Entonces, dice aquí, dime cómo te comportas en un conflicto y te diré qué tanta paz hay dentro de ti. Decía Johan Galtung, que este sociólogo y matemático europeo decía, porque era un gran mediador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ante un conflicto, estamos viendo un conflicto allá afuera, ¿somos parte de él? Si somos parte de él es porque nosotros también tenemos el mismo problema, pero tiene que haber una compatibilidad desde dentro de nosotros para poder entender, para poder saber por qué nos integramos a ese conflicto. Ese conflicto incrementa
porque hay personas que tienen que ver con ese conflicto. Es como, por ejemplo, hace poco el gobierno actual prohibió los narcocorridos, pero resulta que la gente quiere seguir escuchándolos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos sentimos, o sea, las personas que quieren seguir, que exigen que se sigan escuchando, que no se prohíban, es porque hay una compatibilidad con todos los acontecimientos de violencia que se narran, que se describen en esa, en ese corrido, ¿sí? Que generalmente son demasiado violentos, se hace apología del delito o bien se apoya a las personas que son los responsables de mucha violencia, o sea, los líderes de esas corporaciones, de esas organizaciones, se les alaba, se les elogia y a la gente le encanta escuchar eso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos sosteniendo esas manifestaciones de violencia porque están muy arraigadas dentro de nosotros, ¿sí? Si queremos seguir escuchando esas letras de violencia es porque obviamente nos gusta, así de sencillo, ¿sí? Entonces, no podemos, no somos, no tenemos absolutamente nada de, no es nada ajeno a nosotros. Todo eso que está pasando fuera es una proyección de la dimensión interna. Estamos en conflicto interno, por lo tanto, ese conflicto se refleja allá afuera de esta manera, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, esto es solamente una introducción a lo que es la dimensión interna de la paz. El tema, la dimensión interna de la paz es parte de un curso taller que se llama Construyendo la Paz. Este curso taller es un curso que totalmente práctico, ¿sí? Y aquí está la estructura del curso taller, ¿no? Si te puedes dar cuenta, está el tema, la dimensión interna de la paz. Es el módulo 2, que ya se habla aquí del autoconocimiento y la regulación emocional, el perdón como proceso psicoespiritual, causas estructurales de la violencia, qué es la paz, que es el módulo 2, habilidades para la convivencia pacífica, ¿sí? La paz en acción, es decir, cómo podemos educar para la paz, la justicia social y paz, el activismo, cómo podemos llevar a cabo un activismo espiritual y liderazgo pacificador, ¿sí? Es decir, esto básicamente el módulo 5 se enfoca en conformarnos como gestores de paz, ¿sí? A través del conocimiento de todo lo que sucede, la dinámica interna del conflicto, ¿sí? De cómo nosotros ocasionamos los conflictos y cómo podemos enfrentar esos conflictos, ¿sí? Entonces, en el ánimo, pues, de que conocieras la mecánica, el enfoque, nuestra forma de abordar el conflicto que hay allá afuera, pues hemos querido dar esta conferencia, la Dimensión Interna de la Paz, que es una mínima parte de lo que es el curso taller Construyendo la Paz. Entonces, no sé qué te parece, Francisco. Me parece muy interesante, nos enriquece mucho el, el, el tener esa esperanza de que tengamos paz en todo México. Hay mucha violencia, efectivamente, desde la frontera de Guatemala a México, hay mucha violencia, todo Chiapas, Veracruz, los puertos, desde que empezó la migración, vienen gentes de Nicaragua, de Panamá, de El Salvador. Esas gentes ya están entrenados y esas gentes vienen a obtener dinero. Y entonces se genera violencia, se generan los secuestros, se generan los robos, se genera todo.
todo, desgraciadamente, en México es un paso para todo ese tipo de situaciones. Nosotros, dentro de lo que hacemos, pues vemos el tránsito de esas personas. ¿Por qué? Porque pues México es un trampolín para todo ese tipo de situaciones y es muy difícil combatirla o erradicarla. ¿Por qué? Porque las autoridades lo permiten, ¿no? Entonces, si bien es cierto, así como las drogas se distribuyen en todas partes, pues no tenemos una policía eficaz, no hay políticas para que se lleven a cabo formalidades de que disminuya esas situaciones, sino al contrario, las alientan más, se alientan cada vez más, tanto en las escuelas, tanto como en los lugares, ¿no? Ahora vemos que hay mucha gente circulando en motocicletas, en las vialidades. En las vialidades antes la gente usaba sus patines, usaba su bicicleta y se hicieron las ciclovías, ¿no? Pero Ujú. también, pues también hay gentes que circulan, que caminan con sus perros, ¿no? Y no hay una parte para los animales, o sea, no hay un espacio en las vialidades que tenemos en México para el tránsito de animales, porque también hay caballos, también hay Ujú. burros, ¿no? Había burros con Sí. carretas, ¿no? Ya no hay eso. Pero de todo eso que vemos nosotros, ahorita, yo por ejemplo hice 5 proyectos. En esos 5 proyectos, dicen, bueno, en el municipio donde yo vivo, desde Ecatepec, hablan y dicen que están construyendo la paz, ¿no? Dicen, somos constructores de la paz. Entonces, en las vialidades que circulan miles de conductores, hay baches, hay hoyos, hay situaciones muy malas dentro de lo que es una vialidad. Y eso crea guerras, crea agresiones, crea conflictos porque se le ponche una llanta a alguien, pues es una molestia, es un Sí, rencor, es un resentimiento contra el gobierno. Y hasta sí. con la persona que va atrás de nosotros que empiezan el claxon, empiezan las mentadas de madre, empiezan las agresiones. Entonces todo eso genera problemas en las vialidades. Hay Pero una fíjate prevención cómo al delito. eso no sucediera si no tuviéramos esa información que nos hace ver, que nos lleva a considerar que tenemos la razón en reaccionar de determinada manera. Cuando Sí, también existe la tolerancia, la paciencia, ¿sí? Que se pueden, que la podemos gestionar ante ese tipo de situaciones. Puede ser que no haya esa estructura que tú dices, pero si tenemos paciencia, si somos considerados y si somos empáticos, no vamos a generar ningún conflicto. Entonces, lo que yo sugiero para empezar a desarrollar esas capacidades que tenemos dormidas, ¿sí? Es empezar a ver esa información, esos conflictos internos que nos están llevando a considerar a que tenemos razón y por lo tanto tenemos el derecho a imponernos ante el otro y eso ya está generando el conflicto, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer esa dimensión interna para que se suavicen esos acontecimientos violentos allá afuera, ¿sí? Entonces, estás cordialmente invitado a ese curso taller que vamos a empezar ya en los próximos días. Voy a estar enviando información y si deseas ser parte, pues con muchísimo gusto te recibimos y empezamos a trabajar en el taller. ¿Qué te parece? me parece muy bien que yo también sea parte de sembrar la paz en México. Sí, Y es me da que, mucho ajá, gusto conocer su trayectoria, su pensamiento, su conocimiento. Lo recibo porque es algo muy importante para mi persona y que enriquezca mis conocimientos y que florezca en mí un ser humano distinto al que antes era. Entonces yo muy bien, poco a poco voy cambiando y voy mejorando en toda esa situación, en bienestar a donde yo vivo, a donde yo estoy. muy bien, Francisco. Pues me dio mucho gusto conocerte, ¿eh? Seguimos Gracias. en contacto. Claro que sí.